Hace algunos años, en un hermoso pueblo, vivía la familia Bernat, formada por 12 integrantes. El señor Arturo y la señora Anastasia se casaron muy jóvenes y pertenecían a una de las familias más respetadas del pueblo. Tenían 10 hijos, 8 de ellos con edades comprendidas entre la adolescencia y la niñez, y 2 hermosos gemelos de 2 años, Adrián y Andrés. Todos, excepto los gemelos, iban al Colegio Nacional de Literatura y Aritmética, que quedaba en las afueras del pueblo. Pero solo 2 de ellos eran los primeros en su clase, y eran los únicos que sentían emoción al hablar del colegio, y presumían de sus buenas notas ante los demás. Al resto de los chicos no les gustaba el colegio, les parecía un lugar frío y aburrido. Y realmente lo era. Los profesores eran personas amargadas y poco pacientes. ¿Y cómo no ser el colegio un lugar tan horrendo, si solo enseñaban números y lenguaje, cuando los chicos tenían otras capacidades para desarrollar? Las vacaciones eran la mejor época del año. Durante este tiempo, los chicos ponían al máximo todas sus capacidades intelectuales. Alejandro, el mayor de 16 años, era amante de los números. Siempre estaba ayudando al tesorero del pueblo a sacar largas cuentas. Iba con su madre al mercado y era el encargado de pagar las cuentas. Se sabía de atrás para adelante el álgebra de Baldor, tomo 1, 2 y 3. Esta facilidad por los números lo hacía el preferido de los profesores de matemáticas y el primero en su clase. Amaranta, de 15 años, era una joven muy solitaria. No le gustaban las fiestas, no tenía amigos, no soportaba a sus hermanitos, y ni hablar de ir al colegio, aparte que le parecía una pérdida de tiempo. No le gustaba el hecho de tener que relacionarse con otras personas. Y por si fuera poco, era el motivo de burla de sus compañeros de clases, quienes la llamaban la negativa, pues todo el tiempo su respuesta era no. Su madre, la señora Anastasia, siempre animaba a su hija para que se relacionara con otras personas, o por lo menos con sus hermanos. «Hija, acompáñame a donde la señora emérita, la costurera». «No, mamá, no quiero ir, de verdad prefiero no salir». «Entonces, ayúdame con tus hermanitos». «No, mamá, siempre lloran conmigo, o quieren jugar todo el tiempo, y no me gusta. Prefiero estar sola». Amaranta, de 13 años, era soñadora e imaginativa desde niña. Le encantaba el diseño, siempre estaba pintando cuadros que hicieran contraste con las paredes de su casa. Leía sobre libros de geografía y cartografía que encontraba en la biblioteca, los cuales pertenecían a su abuelo Alberto. Le hacía mapas a sus hermanitos para que jugaran a buscar el tesoro escondido. En el colegio, mientras los profesores daban sus aburridas clases, Alondra dibujaba las aves u otros animales que veía a través de la ventana del salón, o diseñaba lindos trajes para su padre y vestidos para su madre. No prestaba atención al profesor, por lo que la regañaban. Angélica, de 11 años, desde niña tenía una gran memoria. Le encantaba contar historias y cuentos a sus hermanitos. Redactaba cartas para sus primas que vivían al otro lado del pueblo y promovía la lectura entre sus hermanos, y era una de las mejores estudiantes de lengua y literatura del colegio. Ángelo, de 9 años, era la otra cara de la moneda de Amaranta. Era colaborador, amable, compañero y muy popular en el colegio, pues tenía muchos amigos y todos lo conocían. En el pueblo sabían quién era el pequeño Ángelo, pues sus risas siempre lo delataban. Era el único de sus hermanos que soportaba a la negativa Amaranta. Al igual que su madre, siempre la animaba para que compartiera con otras personas y la defendía en el colegio de quienes se reían al llamarla Amaranta, la negativa o la chica del no. A Adelaida, de 8 años, le encantaba estar sobre los árboles del jardín de su casa y del colegio. Corría por todos los corredores, bailaba, era atlética, siempre estaba en movimiento, nunca se quedaba quieta.
lo que le había causado problemas en el colegio, pues siempre los profesores la regañaban porque formaba grupos de bailes a escondidas durante los minutos del recreo. Agustín, de 7 años, siempre era muy alegre y rítmico. Se robaba los cucharones de la cocina y las ollas más ruidosas para hacer lo que él llamaba música de reyes y dioses. En las fechas importantes siempre tenía canciones para dedicar. Se disfrazaba de cantantes famosos y se reunía con su hermana Adelaida, y mientras ella bailaba, él tocaba y cantaba, lo cual lo hacía acreedor de los enérgicos regaños de su padre, pues no soportaba los fuertes ruidos que salían al hacer sonar los cucharones contra las ollas. Pero por otro lado, en el colegio no prestaba atención a las clases, pues siempre se distraía inventando canciones mentales, lo que hacía que tuviera muy malas notas. Adolfo, de 6 años, era uno de los menores. Le encantaba el contacto con la naturaleza. A su corta edad ya sentía atracción por las plantas y no le temía a los animales ni a los bichos raros. Sus mascotas preferidas eran su rana Marta, su loro Lucas y su perro Nerón, que a pesar de ser de mal carácter, con Adolfo era un amor. Lo protegía de los peligros, era su amigo fiel y su guardián. Adolfo siempre se escapaba de clases para ir a jugar al ambientalista con algunos de sus compañeritos. Se creía el salvador y protector de los animales y la naturaleza. Al final de las vacaciones y el comienzo de un nuevo año escolar, el señor y la señora Bernard siempre tenían problemas, pues los únicos que se sentían felices por el comienzo de un nuevo año escolar eran Alejandro y Angélica. Los demás lloraban, gritaban, pataleaban, no querían ir a ese colegio aburrido con esos profesores viejos y amargados. En el pueblo se estaba corriendo la voz de que la hija de los panaderos, la señora Manuela y el señor Giovanni, había vuelto convertida en toda una licenciada, quien estudió educación y psicología en una reconocida universidad de la capital. Estos comentarios llegaron a oídos de la señora Anastasia, quien estaba preocupada porque sus hijos no querían volver al colegio, y se tomó la molestia de ir a visitar a los panaderos para conocer a su hija y proponerle que trabajara como profesora de sus hijos. Cuando la señora Bernard conversó con la joven y le comentó de su preocupación y de las capacidades de sus hijos, inmediatamente los conocimientos de psicología de la profesora salieron a relucir y le permitieron deducir el problema de los chicos. Cuando la profesora conoció a cada uno de los hijos de los señores Bernard, corroboró que sus nuevos alumnos eran muy diferentes e inteligentes. Los señores Bernard estaban muy preocupados, pues en años anteriores ya habían contratado profesores particulares para sus hijos, pero ninguno cumplía con su labor de enseñar. Creían que sus hijos estaban padeciendo de alguna brujería, o que no les permitían aprender sobre las materias de lenguaje y matemáticas, que era lo que por años se había impartido en aquel colegio, que era el único y más reconocido de los alrededores del pueblo. Los títulos del señor Arturo, de licenciado en matemáticas y razonamiento lógico, y los de la señora Anastasia, de licenciada en literatura e historia medieval, no les permitían entender que sus hijos no quisieran estudiar con los mismos profesores con los que ellos estudiaron por varios años cuando eran niños. Luego que la profesora se reúne con sus nuevos alumnos, lo hace con los padres, quienes le piden que por favor les explique qué está pasando con sus hijos que no querían estudiar, que si sería una brujería lo que estaba bloqueando y no les permitía aprender. Profesora, díganos, ¿puede hacer algo por nuestros chiquillos? Tranquilos, no hay de qué preocuparse, todo está bien con ellos. Debo decirles que tienen unos hijos muy inteligentes. La profesora aclaró todas las dudas de los señores Bernard y les explica que no se trata de ninguna brujería ni enfermedad de los chicos, tan solo se trata de jóvenes y niños muy diferentes, pero sobre todo inteligentes. En ellos se expresaban de manera acentuada las 8 inteligencias que había estudiado durante varios años en su carrera y que solo se necesitaba de paciencia y comprensión para ellos. En Adelaida se expresaba la inteligencia corporal kinésica,
y podría llegar a ser una gran atleta o bailarina. En Alejandro, la lógico-matemática igual que su padre. En Angelo, una inteligencia interpersonal, lo cual lo haría una gran persona de buenos sentimientos y con capacidades de adaptarse a cualquier ambiente. En Alondra, la inteligencia espacial, lo que le permitiría ser una gran ingeniera, arquitecta, decoradora o, por qué no, una gran cirujana. En Agustín veía a un gran músico. En Angélica, muy parecida a su madre con inteligencia lingüística y verbal, quizás una gran poeta en el futuro. En Adolfo, la inteligencia naturalista le permitiría ser un gran biólogo, y Amaranta con una inteligencia muy particular, la intrapersonal, pero que sería quizás la que más tiempo necesitaría para adaptarse y encontrar su capacidad por algún área en particular, pero cualquiera que fuera, la desarrollaría con gran pasión. Finalmente, los señores Bernard entendieron que sus hijos no estaban enfermos o embrujados, sino que eran distintos entre ellos con diferentes combinaciones de inteligencia. Le dieron la importancia a cada uno de ellos y se sintieron privilegiados de tener hijos tan diferentes, aceptándolos tal cual eran, con sus virtudes y sus defectos, dándose cuenta de que no solo la matemática y la literatura eran las únicas carreras, sino que el ser un buen negociador en conflictos, o el más rápido con el balón, o el que mejor conecta con la naturaleza y entiende sus principios, también hace buenos seres humanos, justos y nobles.